términos de tratar de complementar las exposiciones, yo me voy a dedicar menos a la descripción reciente del mercado de trabajo, voy a quizás hacer un comentario general y detenerme en un par de puntos, y más siguiendo la sugerencia de Cintia, detenerme en algunas cuestiones más de las condiciones económicas en las cuales dan lugar a este comportamiento reciente del empleo. Como lo van a mostrar con más detalle los compañeros, claramente luego de un cambio que ya se venía observando de 2007-2008 en términos de la intensidad con que venía mejorando la situación del empleo, en términos de la cantidad de ocupaciones que se generaban, en términos de la calidad, en términos de la disminución de las posiciones informales, en negro, no registradas, de las mejoras en las remuneraciones. Esta desaceleración ya hacia el 2013 se agudiza marcadamente, y la evidencia que tenemos, no solo con los números, sino la lamentable evidencia cotidiana, muestra que finalmente... ¿Me escucha bien? Bueno, a lo mejor es por lo que digo, ¿no? Eso lo lamento, eso, puedo modificar el sonido, pero es la sustancia, más allá no da. Entonces, claramente en el 2014 ya aparecen signos que no habían estado presentes por mucho tiempo, que es caída absoluta en los niveles de empleo, de mejoras en las remuneraciones. Esa es la evidencia que tenemos. Claramente la otra, la cotidiana, suspensiones, etcétera, dan cuenta de una situación muy compleja del mercado de trabajo, que yo quiero insistir, no es que aparece en el 2013, que es una sorpresa, sino tratar de argumentar que tiene que ver con un proceso de un poquito más de mediano plazo. Digo, para no superponerme, insisto, voy a hacer mención a dos aspectos. Uno que me parece que da cuenta de las dificultades ya de algunos años anteriores que venía enfrentando el mercado de trabajo, y es que prácticamente desde el 2008 y por acá, o por ahí, el empleo privado se había prácticamente estancado. Ahí hay un número que yo... Bueno, ya prácticamente se había, simplemente estoy mostrando lo que estoy diciendo, así que no me creen, así que... o sea que el leve aumento del empleo que ya viene ocurriendo del 2008 para acá es todo empleo público, por lo menos hasta el 2012. En el 2013 hay un cambio, ahí podemos discutir algunas cosas. Esto no quiere decir que el empleo público, no estoy acá siguiendo que el empleo público aumentó más de lo que debía. Quiero decir, yo lo que quiero hacer énfasis a que el empleo privado se estancó, y esto es una muestra de la debilidad que lleva mostrando la capacidad que tenía la economía de generar puestos de trabajo. Y la otra cuestión, y quiero llamar la atención a un punto que quizá no está tan ligado a la coyuntura estricta, pero que puede tener alguna repercusión en el futuro, tiene que ver con el otro gráfico, que es la intensidad con que las mujeres participan en el mercado de trabajo. Cualquier economía, y hasta en cualquier sociedad, y en la Argentina hasta principios de los 2000, uno aprecia un comportamiento tendencial de aumento de la participación femenina en el mercado de trabajo. Esto tiene que ver con razones culturales, básicamente, algunas razones económicas, y esto es lo que la Argentina venía experimentando. Ahí son datos desde el 74, uno ve hasta hacia el final, cliquea de vuelta, hasta el final, donde se estanca la tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo en la Argentina, quebrando una tendencia y mostrando un comportamiento, al menos para muchos, poco esperable, ya que uno suponía que, poco esperable, podemos encontrar razones, pero en principio uno suponía que en una economía en crecimiento la tasa de participación femenina iba a seguir aumentando. Yo no quiero abundar demasiado en las razones, si quieren después en las preguntas podemos abundar. Yo lo que quería marcar acá es que esto implica una potencialidad de una presión sobre el mercado de trabajo en el futuro importante. O sea, en algún momento
es posible que retome la tasa de crecimiento. Es muy baja la tasa de participación, la tasa de actividad, la participación de las mujeres en Argentina es muy baja, especialmente en sectores de niveles de educación medio y medio bajo, donde uno puede, vuelvo a decir, encontrar alguna explicación de por qué esto ha pasado en estos años, pero me parece que esto debe tenerse en cuenta porque en el futuro no va a ser solo el crecimiento de la población el que pueda significar una presión sobre el mercado de trabajo, que pueda significar mucha gente volcándose año a año en búsqueda de empleo, sino también por el lado de la participación femenina esto puede significar alguna complejidad adicional. Algunas otras cuestiones de género que también me había pedido Cintia. En general, durante los 2000 se revierte una situación que había pasado en la década del 90, que es que a las mujeres le había ido peor en términos de cantidad de empleo, desempleo, calidad del empleo, ¿no? En los 2000 hay yo no quiero abundarle con los números, pero una leve mejora, un mejor comportamiento de las mujeres, aumenta más el nivel de empleo, sigue teniendo un desempleo más alto el de las mujeres que el de los varones, pero cae más intensamente, y también el empleo precario disminuye un poquito, con un poco más de intensidad entre las mujeres y los varones. De ninguna manera esto revierte el panorama de peor inserción de las mujeres en general en el mercado de trabajo, pero al menos es un periodo en el cual, y estoy hablando en general, no estoy hablando de los últimos años, no podemos ver qué ha pasado en el último periodo, pero hay una leve reversión de lo que venía aconteciendo antes. Digo, no voy a hablar mucho más del mercado de trabajo, digo, mis colegas, mis compañeras seguramente vienen con mayor bagaje de evidencia y de reflexiones sobre este punto, entonces quisiera un poco detenerme en algunos argumentos económicos y cuestiones que, vuelvo a decir, me parece que hacen que lo que estamos observando lamentablemente en este periodo sea un resultado, no digo lógico, pero una consecuencia del devenir económico de los últimos años. Y aquí yo quisiera separar dos aspectos distintos que conviene considerar en el análisis. Por un lado, ¿qué ha pasado con la dinámica de la producción? O sea, lo que determina los niveles de actividad en última instancia. Y por otro lado, y el contexto más económico global, ¿no? La inflación, lo que pasa con las divisas, etc. Y por otro lado, lo que tiene que ver con cuán intenso es el contenido de empleo del crecimiento. O sea, tenemos un periodo, como vamos a ver, al principio donde el empleo crecía mucho aún en relación al crecimiento de la producción. O sea, las empresas demandaban muchos trabajadores, requerían muchos trabajadores, más allá que le estaba aumentando mucho la producción, la relación que hay entre estos dos factores era muy intensa. Y esto ha cambiado y ya desde hace algunos años, y es un tema que también me parece que uno tiene que tener en cuenta. Vamos a hablar sobre las cuestiones más o menos más referidas a la influencia sobre la producción. Bueno, las cuestiones conocidas hasta el 2007, 2009, la economía venía creciendo a tasas muy aceleradas, tenía un tipo de cambio, o sea, el dólar estaba caro, eso favorecía la producción nacional, fue un factor que fue muy benéfico en los primeros años en desviar importaciones, en generar producción doméstica. Esto en un contexto internacional muy favorable, o sea, venían creciendo fundamentalmente los precios de los bienes agropecuarios, básicamente, que la Argentina exporta, no había demasiadas restricciones a la exportación y además en ese contexto creció el mercado interno, no solo por derivado de estas mejoras en las condiciones internacionales y lo que favorecía el tipo de cambio, sino también apuntalado por ciertas políticas de ingresos y de empleo que favorecía el consumo interno. Y esto se daba en un contexto de relativa estabilidad
de precios, pero a partir de ese momento, 2007, 2009 en general, digo para no ser muy preciso, comienza a elevarse la inflación y como respuesta a la política el tipo de cambio se atrasa, o sea, el gobierno usa el tipo de cambio como una suerte de ancla antiinflacionaria, trata de no alimentar, según su argumento, la inflación a partir de la actualización del tipo de cambio, con lo cual cada vez el tipo de cambio deja de ser menos favorable a la producción doméstica, o sea, se atrasa el tipo de cambio, como decimos, y esto comenzó a afectar la producción doméstica, comenzó, como vamos a ver, también a afectar los ingresos y salidas de divisas. Esto no tuvo un impacto rápido sobre el crecimiento porque se mantuvo la política expansiva del gasto público y también en términos de las transferencias, de los ingresos y transferencias laborales. Pero esa política, en un contexto donde además la inversión había sido muy baja tradicionalmente, aceleró aún más la inflación. O sea, el crecimiento de la demanda ahora en este momento se topó con un insuficiente crecimiento de la capacidad instalada. O sea, la inversión en todo el periodo, aún en los buenos años previos al 2008-2007, fue relativamente baja. Cuando decimos relativamente baja, la proporción que el país dedica de sus ingresos globales a la inversión, de su producto a nivel de inversión, es relativamente baja y no permite sustentar un crecimiento de la capacidad productiva compatible con el crecimiento de la demanda, compatible con el crecimiento del consumo. Y eso es un factor por sí que alimenta la inflación. Adicionalmente, el tema del gasto público es un factor que en ese contexto además alienta la inflación. Y por lo tanto, instalamos niveles de inflación que venían menos del 10%, se instalaron en valores por encima del 25% inicialmente, sin ninguna posibilidad, sin que se redujese, y por lo tanto ahí comenzó a haber un problema en donde la desaceleración que les mencionaba antes de los salarios está en parte explicada por esto, porque como decía aquí el compañero, en la negociación salarial el objetivo primario es mantener los niveles de ingresos frente a la inflación, y en momentos de alta inflación es tradicional, no solo en la Argentina, en cualquier país, que es más difícil mejorar los salarios reales. La primera preocupación en las negociaciones pasa por el mantenimiento, por dejar que no se erosionen al menos la inflación de los salarios respecto de lo que había pasado. Es un contexto menos favorable a la mejora de la remuneración. Pero creo que un punto que es muy importante es que simultáneamente estos movimientos hicieron emerger un problema que durante algunos años había estado ausente y que había sido un problema tradicional en la economía argentina, que es la escasez de divisas. O sea, históricamente los problemas de la Argentina estuvieron muy asociados a la dificultad que tenía para generar las divisas suficientes para un crecimiento sostenido, crecimiento que requiere insumos importados, porque tenemos una economía no integrada que depende mucho de la inversión. Los economistas decimos que por cada 1% que crece el producto, necesitamos aumentar las importaciones 3%, alguien dice que cuando crece 1% de la industria requiere aumentar las importaciones que van a la industria 5%, no sé cuál es el número exacto, pero digo, es muy demandante de divisas el crecimiento de la Argentina. Por lo tanto, necesitamos, vía mecanismos de generación de divisas por aumento de las exportaciones, básicamente se requiere un esfuerzo importante. Esto se había logrado en los primeros años, 2007, 2008, 2009, y comienza a emerger un problema que para mí es uno de los problemas centrales que está detrás de las dificultades económicas que al final van a derivar en estas dificultades en el plano laboral. No solo el crecimiento hizo que aumenten las importaciones, sino que el atraso del tipo de cambio generó aún más dificultades. ¿Por qué? Porque comenzaba a aumentar demanda de bienes que antes no se demandaban, de servicios que antes no se demandaban, turismo, etcétera, se hizo más atractivo, entonces por lo tanto ahí hubo un aumento
por ese lado, disminuciones de exportaciones de bienes industriales que son muy sensibles al tipo de cambio. Con un tipo de cambio más bajo hay cosas, no digo la soja, porque la soja resiste, con el precio que tenemos, resiste un tipo de cambio como el que tuvo, que es relativamente bajo en términos netos comparado con el tipo de la cotización, pero exportar rulemanes, exportar zapatos, exportar textiles no es muy sensible al tipo de cambio. Por lo tanto, ahí hubo también algún efecto. No creo que haya sido ese el efecto más importante, pero también colaboró. O sea, tenemos un crecimiento de las exportaciones que siguió aumentando en tanto seguían aumentando los precios de la soja, cosa que se detuvo también hacia ese. No es que cayeron los precios, pero ya no siguieron subiendo y últimamente además tenemos estas dificultades adicionales asociadas a cierta reducción del precio de la soja. No es que vaya a tener mucha importancia en el volumen, pero sí en el ingreso de divisas. Por lo tanto, tenemos ahí una dificultad que limita el crecimiento, y lo que ha venido pasando en los últimos años está muy ligado a la escasez de divisas, ¿no? Obvio, las políticas públicas del cepo, etcétera, lo que esconden por detrás esta insuficiente capacidad de generar divisas compatible con un crecimiento sostenido. Aquí tenemos un cóctel de un problema inflacionario que de per se dificulta decisiones de inversión del sector privado. Un contexto inflacionario es complicado atraer, yo no digo atraer inversiones de afuera, digo las mismas inversiones de las empresas locales. Escasez de divisas, que eso complica. Bueno, voy a poner un negocio, pero por la quien me asegura que voy a tener las divisas para traer insumos, porque lamentablemente todavía, si alguna seria crítica uno puede hacer a estos últimos 10 años, es la incapacidad en un momento de excepcional crecimiento económico y disponibilidad entre los primeros años de recursos externos e internos, no encaró políticas serias de diversificación productiva tendiente a integrar aún más. Digo, no es posible esto de que uno puede producir todo, no es así, pero sí integrar más la producción y lograr que mucha de la producción industrial fuese y de algunos servicios pudiese exportarse. Entonces tenemos ahí una dificultad que es un cóctel complicado de una economía inestable con alta inflación y dificultades para acceder a divisas. Ese es un contexto donde el crecimiento es muy difícil y es un contexto donde el crecimiento del empleo va a ser muy difícil. Adicionalmente, y un poco independientemente de estos procesos, hacia el 2008 la intensidad con que el aparato productivo demandaba empleo se había disminuido. ¿Por qué? Porque en los primeros años la economía partía de una situación de crisis y de capacidad ociosa muy grande. Esa capacidad ociosa permitió que los aumentos de la producción durante los primeros años, 2003, 2004, 2008, 2007, pudiese hacerse básicamente sobre la base de un fuerte crecimiento del empleo y no se necesitaba demasiada inversión. Con la capacidad instalada se logró crecer mucho. Por lo tanto, por cada punto que aumentaba el producto, el empleo crecía mucho, aumentaba un punto, medio punto, que esto es mucho en términos históricos. Eso se acabó hacia el 2008, 2009, independientemente, aunque la economía hubiese seguido creciendo, ya la intensidad de los requerimientos de trabajo iban a ser menor. Obviamente, para poner un número, yo digo, si esta economía crece al 10%, hoy más o menos el empleo subiría 3%. No lo tomen como que está escrito en algún lado, pero más o menos, ¿no? ¿Esto qué significa? Si la economía crece el 10%, el empleo crece el 3%, estamos fenómenos. Si el empleo crece el 3%, la población activa, la gente que se ofrece es un poquito más de 1, estamos fenómenos. Ahora, si el producto crece 3%, el empleo crece 1%. Y ya tenemos fuente de desocupación. Por lo tanto, ya se necesita un esfuerzo importante para mantener el nivel. Ahora, para mantener el nivel de empleo no puedo bajar del límite de alrededor del 3%. Digo, como cosa. Antes, si crecía 3% el producto, el empleo me crecía 2%. Pero esto se acabó porque la capacidad ociosa
se acabó en términos generales, quedará algún lugar, pero se acabó en términos generales, la capacidad ociosa está cubierta. Y ahí entonces tenemos una dificultad. Para ir más rápido, me preguntó Cintia que diga, ¿qué tiene que ver la deuda y los fondos buitres con todo esto? Yo creo que nada, con esta situación que acabo de contar, no tiene que ver. Todos estos desarrollos, esto es lo que yo estoy tratando de argumentar, son previos al gatillaje, a lo que se gatilló en los últimos meses sobre la discusión de los buitres. Es más, una de las razones por las cuales el comportamiento económico general fue razonable durante los primeros años y hasta esos años fue porque se hizo una negociación con la deuda que permitió reducir el nivel de la deuda y reducir los pagos que había que hacerse y mejoró el contexto económico, y una de las razones por las cuales Argentina no enfrentaba dificultades en el plano del balance de pago, en el plano del acceso a divisas. Por lo tanto, el problema de la deuda, uno no puede argumentar que el problema de la deuda está en la base de ninguna de estas dificultades laborales. Esto tiene que ver, repito, con el devenir de este esquema de crecimiento que enfrentaba estas limitaciones. Sin duda, cualquier complicación en el frente externo por la deuda va a complicar aún más la cuestión. No estoy diciendo que uno deba despreocuparse de esta cuestión. No estoy diciendo lo que se deba hacer. Quiero decir, si no se resuelve bien por alguna razón y esto es una presión más sobre el requerimiento de divisa, va a complicar aún más cualquier posibilidad de recuperación. Pero nada, desde mi perspectiva, esta cuestión que acontece con los fondos buitres tiene que ver con estas dificultades que estamos comentando. Perspectivas, ¿no? Bueno, yo creo que no son muy buenas en el corto plazo, aún en un escenario sin estas dificultades en el frente externo. Creo que vamos a seguir enfrentando dificultades para el acceso, o sea, va a seguir estando presente esta limitación en el acceso a divisa, y esto va a limitar la posibilidad de crecimiento. Las dificultades para lograr financiamiento externo agudizarían, por supuesto, esta situación, y vuelvo a repetir esta idea del cóctel cóctel quiere decir no son dos cosas independientes, pero se mezclan de la peor manera entre niveles de inflación muy elevados y dificultades de acceso, porque va a afectar la inversión, va a haber poca inversión, como las remuneraciones difícilmente puedan, en el mejor de los casos, sostener los niveles reales, y uno prevé algún leve deterioro. También la cuestión por el que había sido el motor del crecimiento, que ese gasto puede serse afectada. Yo creo que la clave de la cuestión es cómo podemos recomponer este tema de la restricción externa y atender a la situación inflacionaria para que haga, en primer lugar, factible una recomposición de lo que va a ser, lo que se nota ahora, una reducción de las remuneraciones reales, pero un mantenimiento de niveles de remuneraciones reales compatibles con un crecimiento del gasto, y a su vez que también favorezca mínimos niveles de inversión que vayan expandiendo la capacidad productiva para no chocar mañana de vuelta con restricciones por el lado de la capacidad productiva, y por lo tanto que se traduzcan en nuevo crecimiento.